visión hacia el negocio productivo con gente que específicamente esté en el tema, como es Karina, quien ya vamos a presentar en unos momentos. Así que desde ya, muchas gracias a todos por participar, gracias a Karina y gracias al estudio específicamente. Perfecto, Gonzalo. Bueno, como comentamos, a ver, la idea de esta vinculación que tenemos actualmente con el Ciclid, que va de la mano de Diego Rubio con nosotros, miro principalmente por esto, intentar cubrir una necesidad que detectamos en el sector con estos tipos de aspectos legales que son realmente importantes y que desde la parte técnica nuestra no llegamos a cubrir. Entonces, lo que estamos realizando hoy es un punto de partida para empezar a involucrar todo el sector con la parte más legal, por así decirlo, y este webinario fue el puntapié inicial de todo esto, así que, bueno, Diego, si querés comentar un poco sobre el estudio y presentar a Karina. Bueno, Nico, Gonzalo, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. La verdad que es un espacio interesante para compartir del lado de ustedes, porque bueno, como bien dijeron, la parte técnica ustedes mejor que nadie la manejan. Y del lado nuestro un poquito más la parte legal, la parte regulatoria. Para quienes no nos conocen, el ICICLIM es un estudio que nació con todos temas impositivos, ¿sí? Temas de impuestos. Y bueno, y actualmente se ha expandido. Tenemos sucursales en Córdoba, en Santa Fe, en Cava, en Tigre. Y bueno, nada, un poco la idea de hoy es traerle, no vamos a hablar de impuestos, que es mi especialidad, ¿sí? Yo soy director de impuestos de la Oficina de Córdoba. Los impuestos nos traen problemas, pero bueno, Karina conoce de otros problemas, que son temas cambiarios y aduaneros. Argentina venimos de todo un tema, ¿no? Muchos huecos, muchas cuestiones controvertidas para quien importa y para quien exporta, hasta ahora, hasta la nueva asunción del nuevo gobierno. Creo que ahora hay aires de cambio, ¿sí? Entonces un poco la idea de hoy es reflejar de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? En materia regulatoria, cambiaria y aduanera, a la hora, digamos, de decidir exportar o importar, en su caso, materia prima del exterior. Así que bueno, los dejo con Karina Castellano, que es directora del Departamento Cambiario Aduanero, que es la que sabe el tema, para que bueno, lo desarrolle y eventualmente si alguien tiene alguna duda al final de esta charla conversamos un poquito. Muchísimas gracias, Nico. Gracias, Diego. Karina, ahí cuando quieras compartir, todo tuyo. Hola a todos, ¿se escucha bien? ¿Sí, no? Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a compartir la pantalla. En primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir estos temas con ustedes. Son temas, como abogada, vamos a tratar temas regulatorios. Así que si queda alguna duda, si no soy lo suficientemente clara, porque sé que ustedes por ahí desde otra expertise tienen una mirada más técnica de estos negocios, si no soy clara o queda alguna duda, por supuesto, quedan abiertas las consultas a través del chat y las podemos tratar al finalizar esta reunión y estos comentarios. Vamos a ir desde lo más genérico hasta lo más específico, que son aquellas cuestiones, como decían ustedes, regulatorias, aplicables a la exportación. Y cuando pensamos en este seminario, hablamos de cuáles son los desafíos, ¿no? para la industria cárnica, cuáles son los desafíos para exportar. Y elegimos este título que dice expandir fronteras, cuando uno dice, pero ¿por qué expandir fronteras? Argentina siempre fue exportador de carnes. Bueno, hay que expandir las fronteras, es un hecho, es un objetivo, es una meta, y esto es así por los números que vamos a empezar a repasar y que vamos a mostrar sin más preludio. Esto que ven acá... Karina, te ¿sí? interrumpo un segundo, todavía no estamos viendo la presentación. Ah, ¿no? Entonces, No. ¿por qué no la estás viendo? Deberíamos poder verla. ¿Ahora sí? Ahí está cargando. Ahora sí, perfecto. Ahora Bien. perfecto. Ahora sí.
Entonces, como les decíamos, vamos a ir de los datos generales a aquellas cuestiones que son más específicas. ¿Se ve este gráfico? ¿Lo están pudiendo ver bien? Sí. ¿Sí? Bien, parece un dibujo de un nene de 3 años con plena rabieta. Pues bien, no es un dibujo de un nene de 3 años con rabieta, es el comportamiento que ha tenido la tasa de crecimiento del PBI en los últimos 85 años de Argentina. Como verán, es sinónimo de inestabilidad. El mayor desafío que tiene Argentina es tratar de ser un país estable. En los últimos 15, 20 años, en este segmento, Argentina perdió un 15%. Nos hemos empobrecido en un 15%. Y por supuesto, cuando hablamos de PBI, estamos hablando de la demanda agregada, estamos hablando del sector externo, y estos números tan irregulares que vemos acá de estos últimos 85 años, se traducen en el comportamiento que tiene Argentina como un país exportador. En los últimos 40 años, Argentina pasó del puesto 33 al 55. Y esto se traduce en una reducción de casi 50% de su participación en el comercio internacional, en el volumen de exportaciones, con la ínfima suma de un 0,27% de participación. O sea, prácticamente nada. ¿Por qué es esto? Bueno, Argentina forma parte del comercio de la OMC, firmó el GATT allá por el año 1947. A través del GATT, el comercio internacional, el GATT, para los que no lo saben, es este acuerdo general de aranceles y comercio, nos permitió que el mundo evolucionara hacia mercados libres, hacia mercados abiertos, hacia uniones aduaneras, hacia un NAFTA, una Unión Europea, un Mercosur. Y toda esa apertura permitió que la producción fuera mayor y el intercambio fuera mayor. Entonces, Argentina, en ese comportamiento del mundo donde cada vez se producía y se exportaba más, Argentina se retraía. A mí me gustaría mostrarles o hacer un poquitito de hincapié en esta época, que es la década del 60 al 70, donde vamos a ver un crecimiento del producto y está vinculado con la industria cárnica. Estos son datos recientes, ¿sí? Estamos hablando ya del año 2023. Hubo un déficit en la balanza comercial, es decir, importamos más de lo que exportamos. Estos son datos que elaboró el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo que ustedes van a ver aquí en celeste más claro es la participación de los servicios. Lo que está más oscuro es la participación de los bienes. Los servicios forman parte de un 20% de nuestro volumen de exportaciones e importaciones. Y hago mención a los servicios porque los servicios tienen que ver con el valor agregado y es lo que se viene en el mundo, generar valor a través de patentes, a través de invención, a través de marcas, a través de comercialización de bienes intangibles, a través del software, a través del fintech. Y la Argentina tiene ventajas allí, tiene elementos, todavía es tímida nuestra participación del 20%, pero es un segmento muy importante. Y el otro día estábamos hablando con algunos exportadores y citábamos el caso de Colombia. Colombia vende café. A unos $5 más o menos el kilo de café. Bueno, ¿a cuánto vende Nespresso el café? Es la misma materia prima, pero muchísimo más caro. Bueno, eso tiene que ver con las marcas y tiene que ver con el servicio y tiene que ver con la participación de este valor agregado a lo que es la materia prima. Pero bueno, Argentina es todavía un productor y un exportador de productos primarios y allí es donde vamos a ver al sector cárnico. Acá vamos a repasar algunos números que tienen que ver con el comportamiento de marzo a marzo, donde básicamente lo que vemos es un nivel deficitario en materia de exportaciones comparado con las importaciones hasta que llegamos a fin del año pasado,
octubre, noviembre, diciembre, donde todo el mundo estaba enloquecido porque no podía aprobar, no obtenían las aprobaciones de las importaciones de las sillas, no podía importar, no podía pagar, y eso nos llevó al mes de diciembre, donde prácticamente teníamos a todo el país con problemas de importaciones, con un stock, eso sí, de materia de productos importados, pero con dificultades para avanzar en los trámites de importación, que nos llevó a que, bueno, hoy por hoy tengamos que reestructurar nuestra deuda en materia de importaciones, en nuestra deuda comercial, y lo que ha dado lugar a lo que ustedes por ahí escucharon a través de los distintos medios, a los BOPREAL. De allí en más, de diciembre en adelante, el primer trimestre del año se comportó como un trimestre superavitario en materia de exportaciones. Pero bueno, tiene que ver con un comportamiento de las importaciones, como les decía, en donde hay un stock y donde también la Argentina, por las distintas medidas que se están implementando, los registros son que vamos a tener un proceso de recesión, al menos en lo que sería el primer semestre del año, ¿no? Hay metas en materia financiera, en materia fiscal, que a fin de poder controlar la inflación, nos estaría llevando a esta situación de recesión o de un parate en la economía. Cuando comparamos las cantidades importadas y las cantidades exportadas versus los precios, que serían los cuadros que están aquí más abajo, vamos a ver la irregularidad en cuanto a las cantidades, tanto en exportaciones como en importaciones. No obstante ello, los precios se han mantenido bastante estables o bastante, acá, bueno, tenemos un tema de pandemia, pospandemia, flete, etcétera. Pero los precios, y por ejemplo, ahora está preocupando el precio, por ejemplo, de la soja, se mantiene dentro de un cierto nivel de estabilidad, lo cual eso nos lleva a que para poder crecer hay que producir más, hay que ganar más mercados y hay que vender más. Cuando hablamos de quiénes son nuestros socios comerciales, estos son datos de la CERA, de la Cámara de Exportaciones de Argentina. Cuando hablamos de nuestros principales socios comerciales, estamos viendo básicamente a Brasil, Estados Unidos, China, Brasil y Estados Unidos. Eso va rotando, pero básicamente estos son los tres estados que están en el podio. Y empezamos a ver también una incidencia de Chile, de India, de los países asiáticos, de Perú, por ejemplo, en la región, donde pueden llegar a ser mercados interesantes. Cuando vemos los rubros, por supuesto, los productos de origen primario y los productos que derivan del agro y del sector agroindustrial son los que llevan la delantera. Todo esto, datos recientes de 2024. Aquí hay una apertura de cuáles son los productos más exportados por Argentina y nos encontramos con el sector sojero, con el sector automotor, gracias a unos acuerdos que hay a nivel Mercosur, el sector petroquímico, bueno, este año dicen que a nivel exportaciones vamos a andar muy bien, vamos a tener un superávit en este sector. Luego el sector de servicios, de la economía del conocimiento, y en cuarto lugar nos encontramos con la industria de la carne, con un 4% del volumen exportado, pero tengamos en cuenta que nuestra participación a nivel global es del 0,25%, o sea, muy poquito. ¿Quiénes son entonces los que llevan la delantera en materia de exportaciones a nivel global? Bueno, Brasil, nuestro principal socio comercial en el Mercosur, nuestro principal socio, como les decía, si lo comparamos con Estados Unidos y China. Brasil ha exportado durante el año 2023, estos son datos de USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha exportado unas 3 millones de toneladas y nos encontramos nosotros en un quinto lugar con unas 800.000 toneladas de carne, teniendo a la India, Estados Unidos y Australia como países que nos llevan la delantera. Cuando vemos el comportamiento de Argentina en los últimos años, ha sido bastante
parejo, no hay grandes incrementos. Sí, aquí hay una disminución en el 2018, pero lo interesante cuando uno analiza estos números es retrotraerse a la década del 60, que yo les había mencionado hace unos segundos atrás cómo había sido el comportamiento del PBI. Bueno, hay cierta equivalencia en ese PBI y en el comportamiento que Argentina tenía en 1960 en materia de exportación de carne. ¿Por qué? Porque durante la década del 60 hasta 1973, Argentina ocupó el primer puesto holgadamente en materia de exportación de carne, con unas 450.000 toneladas de exportación al año. Ya en la década del 70, 73 particularmente, Australia empieza a ocupar el primer lugar, luego lo va a disputar con Estados Unidos a partir de la década del 80 y Brasil asume el podio a partir del año 2000 y no lo quiere dejar. O sea que en forma sostenida, desde el año 2000, Brasil viene siendo un exportador de carne indiscutido. Y a partir del año 2014, India se suma al podio disputando estos primeros lugares. Pero vean ustedes la relación de lo que exporta Brasil en cuanto a lo que exportamos nosotros. ¿A quiénes le exportamos? Básicamente le estamos exportando a China, fundamentalmente. Después tenemos la Unión Europea. Aquí cuando hablamos de la Unión Europea tenemos que tener en cuenta la cuota Hilton y la cuota 481. Israel. A Israel le estamos exportando porque tenemos un convenio, el Mercosur tiene un convenio con Israel, le estamos exportando carne kosher. Después tenemos un poquitito allí a Estados Unidos. Chile, como les mostraba, también empieza a ser un importante socio de Argentina, y luego tenemos otros países. Pero fundamentalmente nuestras exportaciones están direccionadas a China. Cuando queremos evaluar con mayor detenimiento a dónde exportar, hay una herramienta bastante interesante de lo que era llamada antiguamente la Fundación Exportar, hoy es la Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Internacional, que ha diseñado, ha elaborado una especie de índice de mercados atractivos. Este índice contempla varios componentes y para lo que es, particularmente en este caso, yo elegí como producto a ser exportado la carne sin hueso congelada. Para este producto, ¿quiénes son nuestros principales destinos? Como les mencionaba, China, Israel, Brasil es un mercado interesante todavía, pese a que Brasil es un mercado que exporta muchísimo, puede llegar a ser interesante para determinados cortes. Perú, que les mencionaba hace un rato, que Perú es un país en la región que puede empezar a ser atractivo también, y aparecen otros que no son tan tradicionales o que no están constantemente en nuestra relación comercial como China y Estados Unidos. ¿Cuáles son los índices? Hay varios índices, que son todos estos que están mencionados aquí. Yo tomé como ejemplo el comercio potencial y vean ustedes Japón. Japón tiene potencialidad para comprar carne argentina. Por supuesto está también Corea. Corea como un país que hoy por hoy está desarrollando varias inversiones en la Argentina. Egipto, con Egipto también hay un acuerdo de desgravación arancelaria o de preferencias arancelarias que puede ser interesante. Y otros países, Rusia es uno de los principales destinos de carne de Brasil, por ejemplo. También tenemos por tamaño de mercado. Hay otros factores que este índice tiene en consideración, como por ejemplo ventajas arancelarias o cercanía, o cuestiones geopolíticas, pero les propongo que lo revisen, lo miren, en caso de que estén evaluando expandir sus exportaciones, porque puede ser una herramienta de análisis inicial. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de un plan de negocios, pero es una manera de acercarse a estos posibles destinos y para luego, por supuesto, desarrollar las relaciones comerciales
que tanto tiempo llevan y que requieren muchísima confianza, requieren muchísimo tiempo y que por eso la inestabilidad no ayuda, porque la confianza es algo que se pierde muy rápidamente, pero lleva muchísimo tiempo construirla. Cuando vemos la relación de consumo y producción mundial, seguimos viendo a los mismos países. Brasil sigue siendo el productor, el mayor productor, de acuerdo a estos datos también son de IUSDA. Brasil, China, Argentina la tenemos en un cuarto, quinto lugar. Y cuando vemos el consumo, Argentina también. Argentina consume 2/3 partes de lo que produce. La tercera parte es la que exporta, ¿no? Ahora bien, cuando vemos el consumo per cápita, llamativamente Argentina sí, pese a que hay datos de este año que indican que hubo una disminución en el consumo de carne, Argentina sigue siendo, de acuerdo a la OCDE, el país que mayor consumo tiene por habitante. Aquí tenemos nuevamente los mercados que pueden ser interesantes en cuanto al consumo de carne, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Chile, bien, Canadá. Canadá también es un productor y exportador de carne. Australia. En fin, aquí tenemos los últimos datos. ¿Cuáles son los productos que exportamos? Carne congelada sin hueso, es mayoritariamente lo que estamos exportando. La carne enfriada sin hueso y la carne congelada con hueso, ¿sí? Esta es la relación de volumen, esta es la relación de valor. La carne congelada con hueso en años A, con anterioridad, era básicamente un producto de descarte. Hoy por hoy se está enviando a China, China está consumiendo este producto y bueno, abrió algunas alternativas para el mercado argentino. Como les decía hace unos segundos también, cuando exportamos a Europa, básicamente estamos exportando productos de calidad, productos premium, y esto tiene que ver con la llamada cuota Hilton y la cuota 481. Son dos cuotas diferentes que tienen digamos, productos diferentes y tratamiento arancelario diferente. La cuota Hilton nace en la década del 70, fines de la década del 70, se llama Hilton porque básicamente nace en una ronda de negocios del GATT en la cadena Hilton en Tokio, y allí representantes de distintos países, productores de carne, productos agropecuarios, se quejaron ante los países europeos de que era muy difícil ingresar a Europa, y allí entonces Europa decidió facilitar las importaciones de estos productos, otorgando cuotas. ¿Sí? Entonces, la cuota Hilton básicamente es un acceso a una determinada cantidad de toneladas para exportar a Europa con un arancel al 20%. La diferencia con la cuota 481, que también el destino es Europa, es que entra al 0%. La diferencia aquí, es, como les decía, es el tipo de producto que se exporta. Y lo que tenemos acá, la diferencia sustancial entre una y otra, es que la cuota Hilton, una vez que se asigna la cantidad del cupo, está garantizada esa exportación, en tanto que la cuota 481 hay que certificar para poder exportar. Argentina ha logrado certificar algunos frigoríficos bajo la cuota 481, pero el régimen es un poco más incierto porque el que obtiene el beneficio, obtiene el arancel, es el que primero llega, digamos, el que primero logra exportar a Europa. Hay otros países que también gozan de este beneficio, de la cuota 481, entre ellos, por ejemplo, Uruguay. Muy bien. Hecha esta introducción muy general de la situación actual de los mercados externos para Argentina y de las dificultades que tiene Argentina en cuanto a su volatilidad, en cuanto a su inestabilidad, vamos a tratar ahora aquellos aspectos que tienen que ver con lo que a mí me compete, ¿no? Con nuestra especialidad, que son los temas legales, transaccionales, los temas aduaneros, los temas cambiarios, financieros, en fin, todo lo que tenga que ver con la exportación de un producto.
asumiendo que ya tienen el destino, ya tienen al comprador, ya tienen aceitadas esas cuestiones, ¿qué es lo que van a tener que considerar? En primer lugar, estar registrados ante la DGA, ante la aduana. Antiguamente este registro era el registro de importadores y exportadores con el decreto 7023, el decreto de diciembre. Este concepto de registro se eliminó. No obstante ello, sigue existiendo lo que se llama el perfil. ¿Sí? Hay que cumplir con una serie de datos, se ha agilizado, se han eliminado algunos requisitos, pero tengo que estar registrado para poder, este registro se hace a través del sistema web de AFIP. La AFIP, a través de mis operaciones aduaneras, concentra muchísima información de la operatoria de comercio exterior y una parte de esa información tiene que ver con el perfil. Una vez que yo estoy registrado, voy a poder oficializar mis permisos de embarque. El permiso de embarque es un documento que se tramita a través del sistema Malvina. También lo mismo, en el decreto 7023 se dijo que ya no era más necesario un despachante de aduana. Es cierto, nunca fue necesario tener un despachante de aduana, pero lo cierto es que el despachante de aduana tiene el conocimiento del sistema, tiene el conocimiento de cuestiones regulatorias que por supuesto nos van a asistir y nos van a hacer mucho más fácil nuestro trámite de declaración aduanera. Pero el permiso de embarque es ese documento aduanero que bajo el código aduanero lo que se exige es exactitud. Lo que yo declare en el permiso de embarque tiene que ser exacto. Fundamentalmente, la mercadería que estoy exportando, el valor de esa mercadería, el destino de esa mercadería, la cantidad y alguna serie de datos adicionales, como por ejemplo, si estoy o no vinculado con mi contraparte del exterior. Uno de los datos que genera más problema y que ha generado más problema por la brecha cambiaria es el valor en aduana. El valor en aduana, que tiene que ser en principio un valor fidedigno, es un concepto que la aduana puede revisar y lo puede hacer en el momento de llevar a cabo la exportación, esto es, al momento de declarar la mercadería y tener un canal rojo, o preferentemente de manera ex post, es decir, después de haber cerrado, digamos, el permiso de embarque. Si la aduana detecta algún problema con el valor, básicamente que haya una subfacturación porque se está declarando un menor valor a los efectos de ingresar menos divisas y pagar menos derechos de exportación, la aduana puede iniciar allí un proceso infraccional, es decir, va a reclamar el diferencial por los derechos de exportación y va a reclamar una multa por ese valor en aduana que debería haber sido el correcto, que debería haber sido mayor. Hoy por hoy la aduana puede llevar a cabo estas revisiones a través de un intercambio de información con algunos países. Con el Mercosur es muy sencillo porque se utiliza el sistema Indira, ¿sí? Esto es un sistema online. Así que el tema de valor en aduana es un tema bastante cotidiano. Que como les decía, con la brecha cambiaria, la brecha de un dólar tan barato para exportar y tan poco competitivo, ha hecho que muchas exportaciones el valor de muchas exportaciones estén siendo revisadas. Seguimos teniendo derechos de exportación, pese a ser un tema controvertido, pese a ser un tema que es pasible de ser cuestionado de acuerdo a la legislación vigente. La ley de bases, el proyecto de ley de bases contempla la aplicación de derechos de exportación. Hoy por hoy es de una alícuota del 9% en carne bovina. Hay algunas alícuotas que son menores, por ejemplo, en carne caprina no hay el arancel es del 0%. Por eso es importante ver cuál es la posición arancelaria que corresponde al producto que voy a exportar para ver cuál es la alícuota aplicable. Cuando tengo todo el tema aduanero cerrado, por supuesto voy a tener que haber transitado el aspecto fitosanitario. Debo tener aprobado mi exportación a través de SENASA.
Parece algo burocrático, parece algo incómodo, pero los certificados de origen, los certificados de calidad son sumamente importantes y es sumamente importante que estén bien hechos. Tenemos ya varios casos de certificados de SENASA, de productos exportados a Europa, que por estar mal confeccionados las importaciones en Europa no se pueden llevar a cabo. Entonces queda la mercadería varada en los puertos europeos, donde el exportador argentino se encuentra con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque una vez que tengo un permiso de embarque cerrado, como vamos a ver luego, vamos a tener que liquidar divisas. Y si tenemos un problema por un certificado de SENASA en donde no puedo concretar la exportación, probablemente no vaya a poder liquidar divisas y voy a tener un problema con ese permiso. Digo esto porque nos pasó y son situaciones muy engorrosas, muy costosas, que a la distancia se hace muy difícil poder resolver de manera ágil. Dicho esto, pasamos a los aspectos operativos, perdón, que tienen que ver con, yo puedo tener muy en claro dónde produzco, tener todas las cuestiones de producción aceitadas, pero puedo tener un problema a nivel de consolidación de la mercadería, es decir, ¿dónde voy a llevar a cabo el proceso de puesta de la mercadería en un contenedor? ¿En un depósito fiscal? ¿En la aduana domiciliaria? Aduana domiciliaria significa un proceso en donde yo tengo que tener aprobado por la aduana al servicio aduanero en mis instalaciones, en mis mediaciones. Perdón, me atraganté. Y cuando consolido la mercadería, ya sea en depósito fiscal, ya sea en aduana domiciliaria, ¿qué significa? Significa que el contenedor está cerrado, está precintado, está pesado y fue de alguna manera intervenido por la aduana, ¿sí? Ese depósito, es decir, la salida de mi mercadería desde mi lugar de producción hasta mi frigorífico, hasta el depósito fiscal, implica un tránsito, implica un desplazamiento. Si es en aduana domiciliaria, es mejor. Desde el depósito fiscal hasta puerto puede haber otro tránsito, puede haber otro desplazamiento. El último estadio, si es un transporte marítimo, va a ser el puerto de embarque. Va a haber también allí una coordinación con la terminal, en qué momento dejo el contenedor, cuándo tengo fecha para embarcar en un buque. Todos esos aspectos de coordinación llevan tiempo, deben ser bien aceitados y requieren, por supuesto, estar muy atento porque hay también documentación involucrada que tiene que estar debidamente emitida. Con respecto a los aspectos normativos, cuando yo hago una exportación voy a tener que tener en cuenta además la declaración jurada de operaciones, la declaración jurada de operaciones de exportación de carne que se hace a través del RUCA. Esto está bajo la órbita, bueno, de lo que era el Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Bioeconomía, y nada, es burocracia, son pasos previos, pasos que muchas veces se solapan con el propio permiso de embarque, porque los datos de la declaración son los mismos que el permiso de embarque. En fin, cuestiones que hacen a un Estado no tan ágil o un Estado un poco burocrático. Ojalá que con esto pase lo mismo que estas normas que fueron recientemente derogadas a través de la resolución 8/2024, que deroga el sistema informativo de precio bovino, ¿no? Precios, había que informar con carácter de declaración jurada los precios de hacienda bovina en pie, ¿sí? Entonces, habría, y los fundamentos de esta resolución 8/2024 tienen que ver con eso, con mayor libertad, con menos burocracia, un Estado un poquito más ágil, que el control esté destinado a aquellos aspectos que realmente necesitan ser controlados. Y luego llegamos a los aspectos cambiarios. Argentina todavía sigue siendo un país donde rige el control de cambios, una norma que es de naturaleza penal,
donde es llamado cepo cambiario, porque básicamente el cepo tiene que ver con la salida de capitales, pero la contrapartida de la salida es el ingreso. Argentina tiene muchas dificultades en el ingreso de divisas, y el sector que básicamente fomenta o nutre de ingreso de divisas es el sector exportador, porque no hay ingresos de capitales financieros. Hoy por hoy la norma sigue vigente, hoy por hoy sobre esta norma no hay modificaciones, lo cual se traduce en que todos los exportadores están obligados a ingresar divisas de exportación una vez que se produce el cumplido del embarque, es decir, una vez que la mercadería fue embarcada. En el caso de las operaciones de exportación de carne, el plazo que aplica es de 180 días. No obstante ello, ese plazo se reduce a 60 días cuando la transacción es entre partes vinculadas. Cuando una transacción es entre partes vinculadas, va a haber respuestas varias. Para el régimen cambiario, las partes vinculadas no son necesariamente operaciones entre sujetos que tienen participación societaria. Puede haber lo que se llama una vinculación funcional, es decir, si yo le estoy exportando exclusivamente a un sujeto del exterior, puede haber allí una vinculación de índole funcional. Para la AFIP-DGI también es muy importante el concepto de vinculación a los efectos de impuesto a las ganancias. Y por último, a nivel aduana, también hay una definición en el GATT de lo que es vinculación. Y muchas veces nos hemos encontrado que las partes son vinculadas, pero se omite esa declaración en el permiso de embarque, con lo cual hay una repercusión en el tratamiento de este permiso, en el tratamiento de la liquidación de divisas, y si uno tiene una mirada de lo que es el permiso de embarque como un documento donde la información tiene que ser fidedigna, bueno, omitir la vinculación podría ser considerada una infracción aduanera pasible de algún tipo de sanción. Cuando hablamos de partes vinculadas hay que tener especial atención, por supuesto, en lo que son las traders. Las traders para exportar a China se necesitan traders. Para ampliar los mercados se necesitan traders, que son empresas que se dedican específicamente a la apertura de mercados y generar compraventa de productos. Pero bueno, en los últimos tiempos en la Argentina aparecieron muchas traders que sí son vinculadas y que por diferentes razones no se terminan declarando. Insisto, esto tiene una repercusión en el permiso de embarque, tiene una repercusión a nivel cambiario, tiene una repercusión a nivel impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que presentar los estudios de precios de transferencia. Dicho esto, terminando un poquito el tema de la liquidación de divisas, y no liquidar divisas puede ser muy problemático, puede ser muy engorroso, hay que saber justificar por qué no se produjo la liquidación de divisas, y entonces nosotros solemos ser muy claros en este sentido. Hay que ser, es una tarea administrativa que tiene que ser bien llevada, a la cual se le tiene que prestar atención, porque la falta de liquidación de divisas a la larga o a la corta nos va a llevar a un requerimiento del Banco Central intimándonos a regularizar esta situación, y a la larga o a la corta puede que eso se transforme en un sumario penal cambiario, donde quien resuelve finalmente el tema es un juez federal. Insisto, la ley sigue vigente, la ley no ha sido modificada en este aspecto, con lo cual hay que ser cuidadoso. Donde sí hubo una pequeña flexibilización a través del decreto 28, el 28-2023, es en materia de qué porcentaje debo liquidar en el mercado de cambios y qué porcentaje puedo liquidar a través del mercado de capitales. Mínimamente tengo que liquidar el 80% de mi permiso de embarque a través del mercado de cambios. ¿Puedo liquidar el 100? Sí, puedo liquidar el 100, pero
como mínimo 80. Y el 20% restante debo ingresarlo, es decir, debo traerlo al sistema financiero argentino, depositarlo. Luego, esos fondos, una vez que los recibo, los transfiero a una cuenta comitente de una LIC y liquidar ese 20% a través de una operación bursátil. Es decir, realizar una transacción de inversión de lo que sería un CCL invertido, donde yo me desprendo de estos activos externos para transformarlos en pesos. Los aspectos cambiarios están muy vinculados a los aspectos financieros de una exportación. ¿Por qué? Y también están regulados por normas cambiarias, porque es muy común en materia de exportación de bienes, se ve todo, sobre todo entre empresas vinculadas, que haya anticipos de exportación o que haya prefinanciación de exportaciones. Los anticipos de la exportación son fondos que el propio comprador adelanta al exportador. Esos anticipos deben ser liquidados en el mercado de cambios y también tiene un sistema de seguimiento a través del Banco Central, en donde yo tengo una vez que yo liquidé un anticipo, tengo una deuda con el exterior, entonces ese anticipo yo tengo que cancelarlo con una exportación y tengo que linkear esta información ante el Banco Central para no tener problemas. La prefinanciación de exportaciones ya es un concepto financiero porque implica un préstamo. El préstamo puede ser otorgado o bien por una entidad financiera que puede ser local o una entidad financiera del exterior, en donde se otorga esta línea de financiación para poder generar la producción que finalmente en algún momento se va a exportar. Puede suceder que obtengamos préstamos locales, que no sean necesariamente préstamos vinculados al comercio exterior, y esos préstamos locales puede que necesiten algún aval. Entonces en esos casos es interesante tener en cuenta los servicios que puede prestar una sociedad de garantía recíproca, que están muy vinculados a lo que son producciones destinadas a las exportaciones, como una alternativa para conseguir alguna línea de financiamiento. Y por último, tenemos que tener en cuenta los aspectos financieros fiscales. ¿Por qué? Porque una vez que yo concluí con la exportación, tengo el permiso de embarque cerrado. Cerrado significa que lo tengo completo en el sistema de mis operaciones aduaneras ante la AFIP, para lo cual yo tengo que presentar la factura de exportación, tengo que tener todo completo. Bueno, a partir de ese momento voy a estar en condiciones, y tengo liquidadas las divisas, voy a estar en condiciones de reclamar el reembolso, que el reembolso es un estímulo a la exportación. En el caso de carne es del 1,25% y se aplica sobre el valor FOB, o sea, el valor en dólares, y el reintegro del IVA. El reintegro del IVA, las normas en materia de AFIP, en materia de GI, condiciona la posibilidad de reclamar el reintegro solo si tengo todas las divisas liquidadas de mis exportaciones, no las divisas del permiso de embarque por el cual reclamo ese IVA. Tengo que estar al día con toda la liquidación de divisas. Y esto puede ser un tema financiero bastante delicado. A veces hay problemas con la contraparte no paga, la contraparte se demoró, y eso puede generar algún impacto a nivel financiero fiscal, con lo cual también nosotros señalamos que hay que estar muy atento. Y volviendo al tema de las operaciones entre partes vinculadas o las operaciones en donde hay una especie de triangulación a través de un trader, bueno, al momento de declarar el permiso de embarque, al momento de declarar la destinación de exportación, va a ser aplicable una percepción de impuesto a las ganancias del 0,5% si se trata de una triangulación con un país cooperante, o del 2% si se trata de un país no cooperante. Por último, vinculado también con el aspecto cambiario, ¿cuál es la proyección a nivel tipo de cambio? Nos encontramos, bueno, esto es de abril, se estima
por razones monetarias y por razones de tratar de anclar un poco o ajustar la inflación que se proyecta hacia fin de año en el orden del 5%, que la devaluación del dólar a nivel oficial será del orden del 2% mensual. Esto podría llegar a indicar que la moneda tenga una apreciación, ¿sí? Porque vamos a tener una mayor inflación respecto de la devaluación. Eso, a tener a consideración como parte de los costos de producción y rentabilidad, puede, ¿sí?, ser un factor que desaliente un poco las exportaciones, pero bueno, las miradas cuando uno quiere exportar y quiere ganar mercados externos, tienen que estar puestas más allá de lo que es la coyuntura cambiaria, tienen que estar puestas en medianos plazos, porque, como les decía hace unos minutos, ganar la confianza de los mercados externos es muy difícil, es un trabajo de mucho tiempo y tenemos que pensar en poder deconstruir todas estas pérdidas que hemos tenido. Como les decía, en la década del 60 fuimos el exportador indiscutido de carne y hoy tenemos países que nos llevan la delantera por mucho y lo han hecho gracias a una conducta muy constante en cuanto a sus objetivos en el mercado externo. Eso es todo. Es una introducción muy general y, por supuesto, quedo a disposición para cualquier consulta al respecto. Cari, acá te traslado una pregunta. Cuando hablaste del tema cambiario, acá consultan qué se estima que puede suceder con las obligaciones de liquidación de divisas que estén todavía por ingresar en un escenario de liberación del cepo cambiario. Mira, hay un fallo de corte muy viejo de Bunge que nos indicó que, independientemente de que ya no fuera exigible al momento en que se reclamó, si lo era al momento en que estaba vigente la norma y no se cumplió en ese momento, las divisas deben ser liquidadas. Si aplican el criterio de la ley penal más benigna, como lo hicieron en el 2016, podría ser que todas esas divisas que no se liquidaron al momento en que fueron exigibles no sea sancionable, no sea punible con posterioridad. En fin, están las dos campanas, será cuestión de ver lo que sucede. Las perspectivas son que el cepo no se va a liberar de la noche a la mañana. El Banco Central ha comprado divisas, es cierto, ha comprado divisas en los últimos 4 meses, pero las divisas que ha comprado ya están comprometidas para las importaciones que se están llevando a cabo, para las nuevas importaciones. Todo lo que es el stock de deuda está siendo reestructurado a través de del BOPREAL. Entonces, todavía faltan muchas divisas para poder liberar el mercado de cambios. Se está hablando, digamos, hoy si uno ve la posición neta de divisas, estamos en cero. Para poder liberar el mercado de cambios se necesitan 20.000 millones de dólares de reserva. Razón por la cual es difícil decir que esto va a ocurrir ahora. Y sigue siendo, como decía hace unos minutos, sigue siendo el mercado exportador el que nutre de divisas al mercado de cambios. Entonces, no hay una liberación de las normas cambiarias de su eliminación. Estamos lejos de eso. Sí, yo entiendo que esta pregunta que hacen tiene que ver un poco con las expectativas del mercado cárnico, digamos, y la posibilidad, digamos, de adquirir a empresas argentinas que ya eran exportadoras y que, bueno, un poco no cumplieron con el tema de la liquidación de divisas y, bueno, un poco a la hora de invertir en el país se generan estas preguntas, ¿no? Así, bueno, ¿y qué pasa con esto, no? ¿Qué hago después? ¿Pongo la plata? Hoy por hoy es una contingencia. Claro. Hoy por hoy es una contingencia porque hoy por hoy la norma se ha incumplido. Nosotros estamos contestando requerimientos de Banco Central por falta de cumplimiento de divisas. Entonces, no
No es que la norma penal, la ley penal cambiaria todavía existe, no sé con qué virulencia se está aplicando, pero existe. Entonces el Banco Central sigue exigiendo el cumplimiento de estas normas. Y rápidamente, ¿cómo sería el proceso al cual debiera, digamos, exponerse una empresa en estos casos? Digo, administrativo, ¿cómo comienza toda la historia? Como para un poco dar una referencia de en qué termina todo esto de no liquidar divisas. Las empresas que no han liquidado divisas normalmente reciben requerimientos de Banco Central. Hay que ver en qué umbrales están, pero reciben a la larga o a la corta el Banco Central les toca la puerta y les dice, señores, tenemos esta cantidad de permisos incumplidos, por favor explique el por qué no están cumplidos. Puede haber razones, las relaciones comerciales no son infalibles, puede haber fallas, puede haber dificultades, pero la normativa cambiaria contempla una serie de supuestos que uno debería tratar de justificar. ¿Sí? Cuando no se justifican es donde aparecen los problemas, donde el Banco Central por falta de recursos no es tan rápido, no es tan efectivo, pero sí ahí actúa la AFIP diciendo no te pago el IVA, no hay reintegros, vas a tener dificultades a la hora de poder exportar o a la hora de poder reacomodarte en términos financieros para poder recuperar tu IVA o los reembolsos correspondientes. Entonces, a modo, si se quiere, extorsivo, a través de otras instituciones o organismos del Estado, se ha tratado de presionar sobre la liquidación de divisas. El año pasado muchos exportadores fueron intimados no por Banco Central, sino por aduana, donde se les dijo que la falta de cumplimiento de liquidación de divisas implicaba una falta en los términos del comportamiento de un exportador, ergo, si no liquidaban divisas y no regularizaban divisas, los iban a suspender del registro. Insisto, hoy no tenemos registro, pero sí tenemos un perfil de exportador, razón por la cual no nos fiemos un poco de la suspensión de que no hay registro y no se puede suspender porque hay una figura similar. Bien. Otra pregunta, si podés explicar el procedimiento de liquidación 80-20 al CCL. Preguntan, ¿no es automático por el Banco Central? No, no es automático y es bastante engorroso. Dificulta un poco lograr que el permiso aparezca cumplido ante el Banco Central. De hecho, las divisas, yo le digo a mi contraparte que me transfiera a través de un SWIFT a una cuenta bancaria. Entonces yo lo que le digo al Banco Central, al Banco Comercial es, liquida 80% de estas divisas porque 20% lo voy a hacer a través del mercado de capitales. Entonces me habilita el banco a transferir ese 20% a una cuenta comitente y hago la transacción vía cuenta comitente. Bien. Después otro tema que tocaste que estaría bueno por ahí ampliarlo un poquito, es el tema de tener una trader en el exterior. A partir de las desregulaciones cambiarias que en principio podrían llegar a venir, no sé si en el corto o mediano plazo, ¿para qué serviría tener una trader en el exterior? Digo, para quien exporta. Esto merita otra charla. Las traders, a ver, vamos de lo mayor a la menor. A nivel compañías multinacionales, hay empresas que se dedican al trading, porque hay todo un sistema de asignación de funciones dentro de lo que son los grupos internacionales. Entonces hay compañías en el grupo que se dedican a la producción y hay compañías que se dedican a la comercialización, a ubicar los productos en los mercados o a buscar insumos. Entonces se dedican estrictamente al trading. Entonces tienen especialistas dedicados a esas funciones y eso es comprobable. Entonces yo puedo decirle al fisco y puedo decirle a la aduana, tengo un sujeto intermediando porque me está facilitando mandar estos productos a Egipto, me está facilitando mandar estos productos a Asia.
hay una función real. Y eso es como, en términos teóricos, podría funcionar un grupo multinacional. Después hay traders reales para determinados productos. En la industria de la carne existen. Hay mercados que son más difíciles de llegar que otros. Hay traders en Hong Kong para lo que es carne y son reales. Pero después están los traders que se armaron por brechas cambiarias, donde si vamos a hacer un trabajo desde, digamos, si AFIP detectara la triangulación, porque en el permiso de embarque se declara que hay una triangulación, es decir, yo en el permiso de embarque tengo que decir que mi destino es Europa, pero que estoy pasando por una trader de Uruguay. Entonces, al declarar eso, porque mi factura, la documentación comercial lo va a señalar, puede ocurrir que mi trader en Uruguay sea realmente un trader o puede ser que haya una vinculación. Si la trader está vinculada, yo debería declararlo, ¿sí? Que es vinculada porque pertenece al exportador argentino. Muchas veces eso no se declara, no se pone de manifiesto, ergo, nada, los controles pasan por otro lado. Y esas traders fueron constituidas al solo efecto de poder compensar la brecha, porque los costos de producción son altos, la devaluación en la Argentina ocurrió, pero la contraprestación en términos de moneda real no llega a ser suficiente. Y creo que cuando uno ve los números está a la vista. Brasil a partir del año 2000 pasó a ser exportador y no abandonó las primeras posiciones y hoy es el primer exportador de carne porque no tiene estos problemas. No ha tenido estos problemas cambiarios. Entonces, todas estas distorsiones no hacen más que atrasarnos, no hacen más que ponernos en la retaguardia, no hacen más que dejar de ser, no nos permiten ser competitivos. Entonces, son formas, sí, son formas que por lo menos nos permiten mantener algunos mercados. Zafar. Nos permiten zafar. Pero lo cierto es que en el promedio hemos perdido. Nuestro PBI perdió 15 puntos. Somos 15% más pobres. Y ahí perdimos mercado interno y mercado externo. Por algo tenemos, en vez de tener el 0,50% de participación en el mercado mundial, tenemos el 0,27%. Bien, acá otra pregunta es, siendo China el país principal de nuestras exportaciones, ¿cómo ves hacia adelante la relación comercial con ese país en virtud de algunas diferencias, por lo menos geopolíticas, con el gobierno nacional? ¿Qué se sabe de eso? Para mí las negociaciones comerciales reales van por otro lado. ¿Hay dificultades a nivel Estados Unidos y China? Sí, pero porque son dos potencias y están discutiendo otra cosa. Están discutiendo quién es la primera potencia global. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener esas discusiones. Nosotros tenemos que tratar de abrir mercados, nosotros tenemos que tratar de posicionarnos y lo cierto es que tenemos competidores y muy buenos. Y Brasil es el número 1 y Estados Unidos sigue siendo mejor que nosotros a nivel de exportación de carne, y tenemos a Australia y lo tenemos a la India ahora también peleando posiciones. Entonces no nos podemos dar el lujo de discutir estas cuestiones con China. Hace poquito Mondino estuvo reunida en la embajada argentina en China, un poco con este afán de recomponer el discurso, ¿no? Y trabajar realmente en temas que beneficien a ambos países. Para que tengan una idea, y un poco evocando los números del pasado, en la década del 60-70, la relación con China era unidireccional. Argentina le exportaba a China. Y hoy es totalmente lo contrario. Bien. Bueno, por lo menos no hay más preguntas. Si a alguien le quedó alguna duda o algo, es el momento como para
para hacerlo. Bueno, nada, un poco agradecerte, Cari, la verdad que es súper claro. Son temas muy complejos, los temas aduaneros y cambiarios, para quienes no se dedican a eso. Así que bueno, nada, si querés hacer un cierre, Nico. Bueno, nada, principalmente agradecer a Karina por la participación, excelente la charla. Como dijo Diego, a ver, son muchos temas para tocar en un webinario de 40 minutos, de 1 hora. Entonces, a ver, también lo que vamos a hacer es dejar todos nuestros canales abiertos, tanto los contactos de Diego, Karina, como los nuestros, por si quieren profundizar o si tienen alguna duda o quieren que trabajemos en particular con la situación de cada uno que está realizando en su empresa. Podemos generar una charla, una reunión y lo podemos ver en particular, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, también respondiendo a una consulta que se hizo en el chat sobre la grabación, nosotros el lunes de la semana próxima vamos a estar enviando esta grabación por mail a todos los que se inscribieron, así que ahí la van a poder ver de vuelta, y abajo de la grabación vamos a dejar los contactos nuestros, de Diego y de Karina. Entonces, cualquier duda que tengan se pueden comunicar por esa vía y estamos a disposición para responderlo, ¿sí? Así bueno, nuevamente, Karina, muchísimas gracias. Diego, muchas gracias por sumarse, por la participación. Es el primero, pero no va a ser el último que vamos a hacer en conjunto. Creo que se viene una linda época para trabajar juntos estos temas. Y gracias a todos por participar. Espero que lo hayan aprovechado y quedamos a disposición. Gracias a ustedes y quedo a disposición. Fue muy apretado todo, pero por lo menos para saber que hay una concatenación de datos, de documentos y de hechos en cada exportación que uno pretenda hacer. Así que bueno, fantástico, Cari, Nico, espectacular todo. Y bueno, ahora con tema blanqueo y moratoria, creo que vamos a tener para hablar largo y tendido en materia impositiva. Así que nada, un poco podemos ir pensando también en reforzar, digamos, todo el tema regulatorio y legal con temas impositivos que también obviamente los preocupan a todas las empresas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y seguramente nos conectaremos en breve. Gracias a ustedes. Chao, chao. Perfecto. Saludos. Hasta luego. Gracias.